Guerras mundiales. Te explicamos qué fueron las dos guerras mundiales, cuáles fueron sus causas y consecuencias. Además, películas que las narran. Las guerras mundiales fueron las más cruentas de la historia. ¿Qué fueron las guerras mundiales? Las guerras mundiales fueron los conflictos bélicos que involucraron a casi la totalidad de las grandes potencias internacionales de ese momento, muchas de ellas pertenecientes a distintos continentes. Fueron las guerras más cruentas, destructivas y dañinas que ha vivido la humanidad. Ha habido dos de ellas, hasta el momento. No han sido, en cambio, las guerras más prolongadas de la historia, ni mucho menos, pero sí las que mayor costo en vidas han tenido, sobre todo si se toma en cuenta su brevedad. Esto último se debe en gran medida a la implicación de las poblaciones civiles en el conflicto, cosa que no era usual en la guerra tradicional. También fueron causa de rápida destrucción los mecanismos tecnológicos e industriales, puestos al servicio pleno de la guerra. Así, se involucraron elementos aéreos, marítimos y terrestres. Como dijimos, ha habido dos guerras mundiales reconocidas como tal. La Primera Guerra Mundial 1914-1918. Referida por muchos años como la Gran Guerra, fue protagonizada por dos bandos opuestos que reunían a la totalidad de las potencias coloniales europeas del momento. Por un lado se encontraba la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia y la Rusia zarista. Por otro lado se agruparon las potencias centrales de la Triple Alianza, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. A cada bando se unieron, además, sus respectivos aliados, arrastrando al conflicto a Grecia, Bélgica, Serbia, Montenegro, Estados Unidos, Rumania, Japón y Portugal del lado de la Entente, y el Imperio Otomano, Bulgaria, Azerbaiyán, Sultanato de Darfur, Estado de Erbiche y Emirato de Hamal Samar del lado de la Alianza. El conflicto culminó con la derrota de las potencias centrales y la firma del Tratado de Versalles. La Segunda Guerra Mundial 1939-1945. Quizá el conflicto bélico más célebre de la contemporaneidad, no solo por el talante destructivo del mismo, que arrasó con Europa entera, sino por los métodos extremos a los que acudieron sus combatientes, entre ellos el bombardeo masivo e incendiario, o el uso de bombas atómicas. Además, fue célebre la aplicación de la esclavitud, por parte de las fuerzas del nazismo alemán, en los tristemente célebres campos de concentración y exterminio. Los bandos opuestos en esta ocasión fueron los países aliados Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS junto a sus apoyos, la República de China, Polonia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, el Raj británico, el Reino de Nepal, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia y un largo etcétera, versus las potencias del eje Alemania, Japón e Italia, junto a sus apoyos y socios, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Finlandia, Tailandia, Irán, Irak y el apoyo no beligerante de Croacia, Eslovaquia, Serbia, Albania, Montenegro, República Checa, España, Luxemburgo y Yugoslavia. Causas de la Primera Guerra Mundial. La muerte de Francisco de Austria desencadenó la guerra, aunque su asesino fue apresado. Las causas de las guerras mundiales nunca son simples o concretas, sino que se constituyen a lo largo de muchos años durante los cuales acumulan masa crítica hasta que un evento, la gota que derrama el vaso, desencadena la violencia. En el caso de la Primera Guerra Mundial, las causas se deben a las tensiones fruto del reparto colonial de África y Asia entre las potencias europeas del momento. A ello se sumaban las tensiones económicas que implicaba la competencia por la predominancia industrial en el siglo naciente. El evento que desencadenó la violencia fue, en 1914, el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el duque Francisco Fernando de Austria, en Sarajevo. Más en Causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Causas de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, las raíces de la Segunda Guerra Mundial se hallan justamente en el fin de la Primera Guerra Mundial y las opresivas condiciones en que los vencidos debieron firmar la paz, según lo estipulado en el Tratado de Versalles. Esto, sumado a la Gran Depresión de 1929, los sumergió en la pobreza y las deudas impagables. Así se gestó el caldo de cultivo perfecto, para que ascendiera una nueva facción política en Europa, el fascismo. Nacido en Italia con Benito Mussolini, pronto germinó en Alemania con Adolfo Hitler, y desencadenó un resurgimiento del nacionalismo extremo, inspirado en una lógica racista y en el darwinismo social. Era,
pues, cuestión de tiempo que la guerra estallara en Europa. El evento que la desencadenó fue la invasión de Polonia por parte de Alemania en 1939 y luego de haberse anexionado pacíficamente Austria y Checoslovaquia. Consecuencias de las guerras mundiales. Luego de cada una de las guerras mundiales Europa quedó en ruinas. Las consecuencias de este tipo de conflictos, como se supondrá, son devastadoras. En 2 ocasiones ha quedado Europa en ruinas, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, y las pérdidas de vidas humanas ha sido impresionante. 16 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial y entre 55 y 60 millones en la Segunda. Además, en ambos casos, hubo una violenta reconfiguración de las potencias políticas y económicas del mundo, arrebatándoles sus colonias, o propiciando la caída o disolución de regímenes como el Imperio ruso en la Revolución de Octubre de 1918, el Imperio austrohúngaro, Checoslovaquia, o la reestructuración de las mismas, como la división de Alemania en 2 países. Tristemente, muchas de las tecnologías que hoy en día empleamos a diario tienen su origen directo o indirecto en estos 2 conflictos devastadores, tales como la energía atómica, la propulsión a chorro, las computadoras. ¿Cómo terminó la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial terminó con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. La Segunda Guerra Mundial se prolongó durante 6 años de conflicto, hasta que en 1944 se produjo la invasión aliada a Francia, el célebre desembarco de Normandía, gesto que marcó el inicio del fin de la dominación alemana de Europa. Ya se habían producido eventos catastróficos para las potencias del eje, como la derrota de los alemanes en territorio soviético y la caída de Benito Mussolini en Italia. Esta última había obligado a los alemanes a invadir la antigua nación aliada y restaurar el orden. El lanzamiento de la ofensiva soviética en invierno de 1944 fue el otro golpe de tenazas contra la Alemania de Hitler, que fue perdiendo progresivamente terreno en todos sus frentes. Esto ocasionó alzamientos contra el Reich alemán en muchas naciones ocupadas, mientras que la alianza entre China y Estados Unidos hacía lo mismo con Japón en el frente del Pacífico. La resistencia alemana retrasó la llegada de los soviéticos a Berlín hasta inicios del año siguiente. Ante este panorama definitivo para los nazis, Hitler se suicidó en su búnker el 30 de abril de 1945, dejando su nación en ruinas y a la deriva. Sin embargo, la rendición alemana e italiana no supuso el fin del conflicto, dado que Japón permanecía enfrentado a los países aliados. La lucha en el Pacífico era particularmente cruenta y las tropas estadounidenses sufrían ya los estragos de la campaña en el frente occidental. Así que, aprovechándose de la tecnología heredada de las enloquecidas iniciativas alemanas, el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de bombardear en agosto de 1945 las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, con 2 días de diferencia, empleando para ello bombas atómicas. Tras la muerte instantánea de 166.000 personas en la primera ciudad y 80.000 en la segunda, el gobierno japonés anunció el 15 de agosto su rendición incondicional, poniendo así fin a la Segunda Guerra Mundial.